nos habla mucho acerca de los pactos y del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Gloria al Señor. Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra mente o dejemos la mente en un lugar para poder andar en el Espíritu. Lo que Dios desea es que tengamos una mente renovada a través del Espíritu de Dios, para que podamos entender en la manera que tenemos que caminar con Dios. Entonces nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Dios quiere que caminemos con sus pensamientos y no con nuestros pensamientos. Por eso Él dice en su palabra que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos son caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos del Señor más altos que los nuestros. Qué precioso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre este principio fundamental de la palabra del Señor acerca del pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Dios nos mueve a través de muchas transiciones. El mundo se ha vuelto un lugar difícil donde estamos viviendo, donde estamos caminando. Se ha vuelto un lugar difícil para vivir, ¿verdad? Y cada año vemos cómo las cosas se ponen más difíciles. Quizás el mundo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, hay muchas cosas que han avanzado en este tiempo, pero también la maldad ha avanzado. Hoy en día no se hace un trato tan fácilmente con alguna persona sin sospechar que a lo mejor en algún momento esa persona nos puede, vamos a decir, traicionar. El mundo se ha vuelto un lugar difícil para todo ser humano. Y créanme que cada año las cosas se ponen más difíciles. Aún dentro de la iglesia se han puesto las cosas difíciles también. ¿Por qué? Porque tenemos el problema del legalismo, tenemos el problema de la religiosidad, tenemos un montón de problemas en que la iglesia está atravesando. Y tenemos que luchar contra estas cosas que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él no quiere que nosotros caminemos en la voluntad del Señor, no quiere que caminemos bajo el poder del Espíritu Santo, sino que el enemigo más está interesado en que caminemos según nuestros logros y nuestra fuerza, para que no seamos bendecidos por el Señor. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a hablar del pacto. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, hace y todo lo que Dios va a hacer, siempre estarán basados en el pacto. Gloria al Señor. Dios, el plan de Dios es un plan de pacto. Porque Dios es un Dios de pacto, todo lo que Dios hace siempre va a estar basado en el pacto. Nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Dios quiere que caminemos en pacto también, no solamente con Él, sino con otros. Y Dios nos ha llamado para ser un pueblo de pacto. Qué precioso, ¿verdad? El único pacto que todavía tenemos hoy en día, si vamos a llamarlo en muchos lugares y eso, pero el único pacto que hoy en día vemos que se conserva es el pacto del matrimonio. En muchos países el matrimonio ya no se toma en cuenta y las parejas se unen en unión libre, como le llamamos, para hacer sus vidas de esa manera. Gloria al Señor. Pero Dios instituyó el matrimonio. Dios es un Dios de pactos. Hay muchos pactos que Dios hizo con el hombre y que Dios deseó que el hombre hiciera con su semejante. En este caso el matrimonio con su cónyuge, ¿verdad? Bueno, entonces esto significa que se ha hecho muy difícil caminar hoy sobre esta tierra, sobre este mundo, cuando los pactos han dejado de ser importantes en el mundo de hoy. Queremos vivir una libertad que no es libertad, sino es libertinaje, y que no nos lleva
a ninguna cosa buena. Entonces hablamos de libertad, pero en realidad no es la libertad que Dios trajo para con su pueblo. El pacto significa que Dios está absolutamente comprometido con sus hijos. Contigo, si eres un hijo de Dios, conmigo. El pacto es un compromiso absoluto. Y caminar en pacto significa que estás dispuesto aún a perder tu vida por ese compañerismo de pacto que tiene. Eso es lo que significaba el pacto bíblicamente. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por ese pacto que había en su corazón. Luego vemos aquellos mártires de Dios que también entregaron su vida por ese pacto precioso que habían hecho con Dios. Si caminas con Dios en pacto, ninguna bendición va a dejar de venir a tu vida. Eres una persona bendecida. Eres una persona próspera. Eres una persona que camina de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque eres una mujer o un hombre de pacto. Hermanos, en la antigüedad la gente no andaba con tanto contrato y con tanta firma y con tanta cosa y papelería. La gente se manejaba con la palabra de su promesa, la palabra del pacto que salía de su boca. Era algo importantísimo para el hombre en aquellos tiempos. Hoy en día no solamente no caminamos en pacto, falsificamos firmas y hacemos un montón de cosas horribles, ¿verdad? Sino que no conservamos los dichos que salen de nuestra boca. Y el Señor nos dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Quiere decir que lo que salga de tu boca tienes que cumplir para que seas una persona bendecida por Dios. Pero no hemos tomado en cuenta el consejo de Dios y muchas veces mentimos y todavía muchas veces decimos, bueno, este negocio exige la mentira. Si no mentimos no podemos ganar nada. Quiere decir que parte de ese negocio, o para que ese negocio sea un negocio próspero, necesitas la mentira. Necesitas meterte en el reino de las tinieblas para que un negocio sea próspero. Yo quiero decirte que esa prosperidad no viene de Dios, porque Dios es verdad. Y cuando andamos con la verdad, andamos con Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es el pacto? Vamos a entrar de lleno a ver esta palabra pacto. Un pacto es un solemne compromiso obligatorio entre dos o más partes. Es una garantía de total lealtad y total compromiso con otra persona. Esto va más allá de cualquier otro compromiso. Es más sagrado que la vida misma. Es un compañerismo sin fin. No puede ser roto bajo penalidad de muerte. Cuando tú confiaste en Jesús, entraste en un pacto de relación con Dios. Una de las cosas que Dios está haciendo en nuestros días es que Él está restaurando este entendimiento acerca de lo que es un pacto. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de pacto es la historia de David y Jonatán. Si puedes entender el proceso que tuvieron David y Jonatán para entrar en ese pacto de compañerismo, de amistad que ellos tuvieron, puedes empezar también a entender lo que significa un pacto hecho con Dios. La Biblia nos dice que los días en que David mató a Goliat, el hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán, entró en pacto con David. En 1 de Samuel, capítulo 18, verso 1 a 3, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¡Qué precioso! Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Gloria al Señor. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre.
E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Este es el pacto de Jonatán y David que vemos en la palabra del Señor. David y Jonatán vivieron en una cultura que entendían lo que significaba el pacto. Entendían perfectamente el concepto del pacto. Si nosotros podemos ver lo que ellos hicieron ese día y por qué ellos lo hicieron, podemos empezar a entender mejor lo que significa tener un pacto con Dios. Vamos a entrar en el primer paso para entender lo que significa un pacto con Dios. Bueno, el primer paso es contar con el costo. Gloria a Dios. El pacto es una cosa seria. Es un compromiso total y no puedes tomar livianamente un pacto. Jonatán, el hijo del rey, y David era un cuidador de ovejas. Qué diferencia, ¿verdad? Entre David y Jonatán. Jonatán sabía que entrando en pacto con David le costaría todo lo que tenía. ¡Wow! Pero Jonatán tenía un espíritu que estaba unido a David y lo amó como a sí mismo, dice la palabra. Como dice en 1 Samuel 18, 1, 3, ¿verdad? Quiere decir que Jonatán dijo: pongo lo bueno de David sobre mí. Jesús contó con ese costo también. Cuando Él fue a la cruz para pagar por tu pecado y por mi pecado. Gloria al Señor. Jesús sabía lo que era un pacto. Y Él hizo un pacto poderoso. Y a través de ese pacto, Él cumplió hasta el último día lo que Él había pactado. Gloria al Señor. Bueno, cuando David y Jonatán hicieron el pacto, vemos por la palabra que ellos tuvieron un intercambio de pacto. Jonatán se sacó su túnica y la puso sobre David, con su espada y su cinto también. Aquí vemos tres cosas importantes de este pacto: la túnica, la espada y el cinto. Tres cosas que vamos a mirar en detalle, porque cada una de estas tres cosas tienen un significado en nuestras vidas. La túnica, esto quiere decir que David intercambió su ropa de pastor, David era pastor de ovejas, por una ropa de un príncipe guerrero, un príncipe del reino. Qué tremendo, ¿verdad? Una ropa, una túnica totalmente diferente. Luego dice que intercambiaron su armadura. David le dio su honda con sus piedrecitas, que es la armadura que tenía David cuando luchó con Goliat, ¿verdad? Eso es lo que usaba él. Le cambió esa honda con sus piedras y Jonatán le dio su espada. Gloria al Señor. Y luego también intercambiaron los cintos. David le dio su cinto de pastor de ovejas y Jonatán le entregó su cinto de un príncipe guerrero. Gloria al Señor, del pueblo de Israel. Estos intercambios son todos muy simbólicos y muy significativos. Primeramente, el cambio de la túnica es un intercambio de identidad. Porque la ropa es un símbolo de identidad en tu vida. Si tú te vistes de una manera, vamos a decir, acorde a una persona culta, estudiada, tu identidad va a ser conforme a tu vestidura. Si te vistes como un obrero, pues tu identidad va a ser la de un obrero, sin estudios, sin ningún desarrollo cultural en tu vida. Entonces, la ropa siempre hace una identidad de la persona. Ellos intercambiaron la identidad. Jonatán tenía la identidad de un príncipe del reino.
de Israel. Vamos a decir, el candidato para ser rey de Israel. Y David no. David tenía la identidad de ser un pastor de ovejas solamente. Pero Dios había decidido que David iba a ser el próximo rey de Israel. Dios lo había escogido. Y fíjese que ellos intercambiaron la identidad. Y David, simbólicamente esto lo hicieron por ese amor y esa amistad, pero esto que hicieron simbólicamente resultó en un hecho, porque fue real. David terminó siendo el rey de Israel y Jonatán no fue nunca rey. Gloria al Señor. Bueno, quizás la ropa de David estaba sucia, era un cuidador de ovejas. Muchas veces tenía que dormir en el campo por las noches, con su ropa toda llena de hierbas, de tierra, de cuánta cosa, porque era un cuidador de ovejas. Y él le entrega a Jonathan esa vestimenta toda sucia, gastada de un pastor de ovejas, y Jonatán le entrega su túnica real, su túnica de rey. ¡Qué precioso! Gloria al Señor. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él se hizo siervo. Se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo de los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ti y por mí. Tomó tu identidad. Cuando estuvo en la cruz, como en ese tiempo a todos los que eran colgados en un madero, eran personas maldecidas porque eran personas que habían robado, personas que habían matado, eran gente delincuente. Él tomó una identidad que no era la suya, pero lo hizo para que tú tuvieras entrada al reino de gloria. Eso es lo que hizo Jesús. Hizo un intercambio con nuestra identidad de pecadores. De cuántas cosas hemos sido, ¿verdad? Para darnos la identidad que Él tenía como Hijo de Dios. Y tomó la identidad nuestra, que estábamos separados de Dios, en pecado, en maldad, en cuántas cosas terribles. Jesús hizo un intercambio de identidad con nuestras vidas. Gloria al Señor. Tomó nuestro pecado sobre sí mismo y nos vistió con sus ropas de justicia. También tenemos el intercambio de cintos. Significa el intercambio de fuerza, porque el cinto es un símbolo de fuerza en tu vida. Cuando David le dio a Jonatán su cinto de pastor y cuando Jonatán le dio su cinto de guerrero a David, significó: mi fuerza es ahora tu fuerza. Oh, gloria a Dios. Cuando te sientes débil, allí estaré por ti y te voy a defender y te voy a ayudar. Y en Filipenses 2 dice que Jesús tomó nuestras debilidades para que pudiéramos ponernos su fuerza. Él nos hizo fuertes, aunque nosotros éramos débiles. Pero Jesús nos fortaleció con su fuerza. Luego tenemos el intercambio de armadura. Esto significó el intercambio de enemigos, ¿verdad? Cuando ellos intercambiaron su armadura, dijeron: los enemigos que pelearon contra ti ahora son mis enemigos. Y si tus enemigos vienen contra ti, yo vengo para defenderte. Cuando venimos a Jesús, nuestros enemigos ahora son los enemigos de Jesús. Y Él viene en nuestro rescate para defendernos. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Él es el que te defiende. Muchas veces, hermanos, en mi vida he visto esto en mi propia vida. Muchas veces, como todos los siervos de Dios, creo que hemos pasado por momentos difíciles cuando personas, ministros, como sea, se han volcado en contra nuestra, pero nosotros vamos a Dios.
y ponemos nuestra causa delante de su presencia. Y yo he visto, hermano, la mano poderosa de Dios defendiendo mi vida de mis enemigos. Lo he visto a Dios tomar a cargo en la defensa de mi vida. Gloria al Señor. Es algo precioso, hermano, pero Dios es el que nos defiende de nuestros enemigos. Pero aún también tenemos que saber que nosotros también ganamos un enemigo cuando venimos a Jesús, y ese es Satanás, porque Satanás es el enemigo de Dios número uno. Y cuando nosotros venimos a Jesús tenemos un enemigo número uno, que es Satanás, el diablo. Gloria a Dios. Pero contamos con la ayuda del Señor. En todo momento nos asegura victorias si confiamos en Él y andamos en pacto con Él. Gloria al Señor. Entonces llegó el momento, después que hubo estos 3 intercambios simbólicos entre David y Jonatán, llegó un momento de sellar ese pacto. Bueno, en el pueblo hebreo, el sellar un pacto significaba que había que matar un animal, cortar su cuerpo por la mitad y caminar entre esas 2 mitades del animal en el suelo ensangrentado. Esa era la costumbre que había entre los hebreos. Esa era para sellar un pacto había que hacer esto. Entonces se comprometían de esta manera a guardar el pacto, y si alguno fallaba en mantener ese pacto, podía eso sucederle a su propio cuerpo. ¡Wow! Que te partan por la mitad, imagínate tú. Entonces era una cosa seria. Nadie podía faltar ese pacto porque significaba que estaba entre la vida y la muerte. Así era tan serio el pacto en el pueblo hebreo. Dios tomó muy seriamente su pacto. No solo entre 2 personas, sino también ante Dios, su Padre. En Jeremías 34:18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. En otras palabras, Dios fortalece su pacto. El concepto de pacto es muy importante para Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, y este fue el fundamento principal de nuestra fe hoy, el pacto de Dios con Abraham. Dios por sí mismo hizo esto. Dice en Génesis capítulo 15, verso 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Cuando el sol se escondió y cayó la noche, en el verso 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Fíjese usted cómo fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Partieron los animales en 2 y pasaron por el medio. Así hizo Dios pacto con Abraham y le dijo que deje yo de existir si fallo en mantener este pacto. Así es la seriedad con que Dios toma un pacto. Dios es muy serio acerca de los pactos. En el tiempo de David y Jonatán también existía la señal del pacto. Ellos hacían una marca en la mano haciendo una cortadura. Y la marca que quedaba de esa cortadura era una marca permanente que recordaba el pacto. Es muy común hoy en día, cuando tienes un pacto con alguna persona, levantas tu mano y esa es una señal que permaneces en pacto. Entonces tú dices: yo estoy en pacto con esta persona, voy a ser fiel a este pacto. Gloria a Dios. También es una señal para el enemigo cuando levantamos nuestra mano y decimos: un momento,
yo tengo pacto con Dios. Y Dios es el que me defiende. Jesús tiene una señal de pacto en sus manos. En las apariciones de Jesús después de su resurrección, nos menciona la palabra del Señor que Él tenía la marca de los clavos en sus manos. En Isaías capítulo 49, versos 15 y 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¡Qué precioso! Nuestra señal de pacto es crucificar nuestra carne y caminar en santidad con Dios. Entonces venimos ante Dios y levantamos manos santas, como dice la palabra. Esa es la señal de nuestro pacto con Dios. El pago que hizo Dios a través de Jesús fue el costo por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Jesús pagó lo que costó nuestra salvación. Lo pagó completamente. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, por el gozo que tuvo, se sometió a la cruz y menospreció lo oprobio. Jesús hizo un pacto con tanto gozo, dice que era tan fuerte el gozo que había en Jesús, que Él menospreció la cruz, menospreció lo oprobio, gloria al Señor, por el gozo que estaba puesto en Él. Él hizo un pacto de intercambio, tomó su identidad para padecer por nuestro pecado, tomó tu debilidad para darte su fuerza, tomó tus enemigos para defenderte. Él proveyó el pacto de sacrificio, que es el pacto en su sangre. Padeció en su cuerpo como señal de pacto, dice la palabra del Señor. Padeció en su cuerpo como una señal de pacto. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano. Cómo el Señor tomó esta palabra de pacto tan en serio en su vida. Tenemos que aprender de Jesús. Él es nuestro mejor maestro. Él padeció en su cuerpo como una señal de pacto. El pacto, hay un elemento más en hacer una ceremonia del pacto. ¿Cuál es ese elemento? El pacto de alimento. David y Jonatán compartieron el pan y el vino cuando ellos hicieron el pacto. David cortó el pan para Jonatán, y Jonatán cortó el pan para David. David le sirvió el vaso de vino a Jonatán y Jonatán le sirvió el vaso de vino a David. Compartieron los alimentos, se sirvieron. Jesús también compartió los alimentos con sus discípulos antes de padecer por nosotros. Él tomó este elemento de comer, partir el pan y comer con sus discípulos, y también tomó de la copa y les sirvió a cada uno, ¿no es cierto? Y les habló de que eso representaban su cuerpo y su sangre, porque Él iba a tomar nuestro lugar para sufrir, pagar por lo que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Porque por más que hubiéramos hecho el sacrificio que sea, jamás pagaríamos esa cuenta. Jamás hubiésemos pagado esa cuenta que pagó el Señor con su sangre, con su sacrificio en la cruz. Bueno, David y Jonatán compartieron también este alimento como parte del pacto. Gloria al Señor. En la recepción de los casamientos es interesante ver que al final de cada recepción, cada uno sirve, o sea, el novio le sirve un pedazo de pastel a la novia, y a su vez la novia le sirve un pedazo de pastel al novio. El novio le sirve una copa de vino o de lo que sea
para brindar y la novia le sirve al novio. También es un elemento de pacto. Y nosotros lo celebramos, este elemento de pacto, cada vez que tomamos la cena del Señor. ¡Qué precioso! Ahí estamos recordando el pacto que Dios ha hecho con nuestras vidas. Oh, esto es maravilloso. ¿Cuáles son los términos del pacto? Vamos a ver. Bueno, la palabra compasivo, que es Gesed en hebreo, a menudo significa bondadoso. A veces lo tomamos como una palabra de debilidad, pero no es una palabra de debilidad. La compasión y la bondad de Dios es un amor fiel, con un fuerte compromiso. El compromiso de Dios es mantener su pacto. Nuestra base para la fe la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Su compasión es para siempre. Nosotros pensamos que el amor es una cuestión de emoción. Y decimos, oh Señor, cuánto te amo. Qué hermoso es sentir tu amor. Pero el amor no es tan solamente una emoción pasajera. Bíblicamente, amor significa compromiso, significa fidelidad y significa pacto. Ese es el amor verdadero. Un segundo término de pacto es amigo. El pacto de compañerismo, de amistad. Hoy en día escuchamos tristemente que la gente dice, ya no existe la amistad, hermana. La amistad, eso era antes, en los tiempos de mi abuelita, mi tatarabuela. Hoy en día la amistad no existe. Qué tremendo, hermano, que es esto. Declarar una cosa así. No entendemos muchas veces lo que significa esta palabra amigo, amistad. Y pensamos que es aquella persona que va a mirar una película con nosotros, que va a jugar un partido de cartas o va a jugar a la pelota, o con aquella que compartimos ciertas diversiones, salidas. Pero eso no es lo que significa amistad, amigo. Bíblicamente el ser amigo es algo más que compartir una diversión, compartir un juego, compartir una charla, compartir un tiempo de diversión. Sino que es, bíblicamente ser amigo es tener un pacto de compañerismo. En Juan 15:15 el Señor dijo, no más les voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque estamos en pacto. Aleluya. Dios quiere que entendamos el significado de pacto, porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Gracias a Dios, porque Él, en su amor fiel para contigo, Él ha hecho un pacto que hace la diferencia entre la vida y la muerte en nuestras vidas. Tenemos que entrar en el significado de esta palabra y aprender de sus bendiciones, pero también aprender de sus responsabilidades. Muchas veces nos gozamos del pacto que Dios hizo con nuestras vidas, enviando a Jesús para morir por nuestros pecados. Pero todo este pacto también conlleva responsabilidad en nuestras vidas. Dios no solo quiere que camines en pacto con Él, sino que quiere que estés unido en pactos con hermanos y hermanas específicos donde Él te va a poner aquí en la tierra. Porque cuando vas a través de la vida, Dios te va a mostrar gente que Él quiere que entres en pacto. Dios no quiere que estés flotando por la vida aisladamente, solo, sola, sino que estés en contacto. Hoy en día
solemos decir, bueno, la maldad se ha acrecentado tanto, hermano, que ya no se puede tener amigos, no se puede. Hermana, Dios va a poner las personas con quien Él quiere que tú entres en pacto. Gloria al Señor. Elías y Eliseo son un buen ejemplo bíblico de un pacto. Estaban conectados uno al otro. Dios puso en el camino de Eliseo a Elías. Y Eliseo entendió que él tenía que seguir a Elías. Gloria al Señor. Elías extendió su vida para Eliseo y a través de esta relación se abrió una puerta para el futuro de la vida de Eliseo. Miramos también una misma cosa entre Moisés y Josué, entre Jesús y sus 12 discípulos, entre Pablo y Timoteo. Tienes que saber quién es el que Dios ha puesto en tu vida para que entres en pacto y para que camines unido con esa persona. Cuando entras en esta conexión de compañerismo, Dios te va a abrir una puerta para tu futuro. Dios tiene a alguien siempre para cada uno de nosotros, de quien vamos a aprender, de quien vamos a ser enseñados. Y tienes que saber cuál es esa persona que Dios ha puesto en tu vida para que entres en pacto y para que seas bendecido. Tu futuro será determinado de acuerdo a las conexiones de pacto que tienes. Si tú haces pacto con una persona que Dios no ha puesto en tu camino, tu futuro será cortado, mi querido hermano. Tu destino será cortado porque no estás en el pacto correcto, con la persona correcta y en el lugar correcto que Dios ha planeado para tu vida. Quizás sea un lugar correcto para aquel hermano, pero no es para ti. Y en esto fracasamos muchos de los hijos de Dios. Entramos en pacto en lugares donde no tenemos que entrar y donde Dios no nos puso. Entonces, como resultado, no tenemos la bendición en nuestro futuro. Si entiendes el concepto de pacto, vas a entender también otras cosas acerca de Dios. Dios creó el pacto y formó una tierra y un pueblo, que es Israel, y es el pueblo de pacto de Dios. Él no va a violar su pacto. Israel o los judíos siguen siendo el pueblo de pacto con Dios. Aún en el tiempo de incredulidad y a través de más de 2000 años, todavía Israel es el pueblo de pacto de Dios. Y Dios prometió que nunca los iba a rechazar. Hermano, Dios es un Dios de pacto. Él no va a rechazar su pueblo jamás. Gloria al Señor. Nosotros, gentiles, somos, dice la palabra, injertados en ese olivo, en esa planta original, injertados en la raíz de Abraham para compartir con Israel el pacto de sus bendiciones, por la fe. Aun cuando Israel no ha sido restaurado totalmente, Dios no ha dejado de tener un pacto con su pueblo. Gloria al Señor. Ni tampoco ha reemplazado su pueblo por otro pueblo. Ni tampoco ha reemplazado su pueblo por los gentiles. Si entiendes lo que significa pacto, vas a entender muchas cosas acerca de Dios. No hemos sido los gentiles reemplazados por Israel, jamás, sino que hemos sido llamados para interceder por la completa restauración de Israel. El objetivo de Dios para los judíos y los gentiles es que estemos unidos en la fe, como un solo hombre, gloria al Señor, gozándonos juntos de la completa bendición en Abraham. Dios mantiene su pacto. Como aquellos que han sido injertados en el pacto de Dios, somos llamados a estar firmes en ese pacto con Israel y también con otros. Y con la tierra de pacto, que es Israel. Gloria al Señor. Entonces nos volvemos un hombre o una mujer de pacto, que es algo muy diferente a un cristianito yendo todos los domingos a la iglesia como un buen religioso.
Un hombre y una mujer de pacto saben dónde están parados y quiénes son y cuál es el pacto que tienen concertado con Dios, mi querido hermano. No son removidos fácilmente de su lugar, porque conocen muy bien cuál es su identidad en Cristo. No son removidos del lugar donde Dios ha establecido el lugar de pacto para sus vidas, porque saben que Dios los ha guiado a ese lugar y están siendo un hombre y una mujer de pactos. Aleluya. Entonces, tenemos que orar por los propósitos de pacto de Dios para que vengan sobre la tierra. Saber con quién Dios te está uniendo en pacto. Caminar en ese pacto con fidelidad y con integridad. Gloria a Dios. El nuevo pacto tiene dos elementos. Dios estableció un nuevo pacto con el hombre. Y Dios estableció ese nuevo pacto a través de Cristo y a través de su sacrificio. Hay dos elementos de ese nuevo pacto que Dios estableció con el hombre de esta tierra. Y ese elemento es un elemento vertical y un elemento horizontal. El elemento vertical lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el elemento vertical. Y el elemento horizontal lo encontramos en 1 de Juan 3:16, donde Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros también demos nuestras vidas por nuestros hermanos. Ahí está el pacto horizontal. Es interesante que estos dos elementos también lo encontramos en la Santa Cena. La copa representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es el elemento vertical. Su sangre nos limpia de todo pecado y nos lleva dentro de un pacto con Dios. El pan representa el cuerpo de Cristo y es el elemento horizontal. ¿Por qué es el elemento horizontal? En 1 Corintios 10, versos 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Si puedes entender esto, entonces vas a entender cómo participas de la Santa Cena. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, estamos literalmente comprometiéndonos en pacto con el Señor, pero también nos estamos comprometiendo en pacto con nuestros hermanos. Aleluya. Esa es la base de una verdadera unidad que Dios quiere que nosotros tengamos. El pacto es una cosa muy seria, pero también es una gran bendición. Si tú te conviertes en una persona del pacto, no solo vas a tener un pacto con Dios, porque muchos dicen: yo tengo un pacto con Dios. Oh, no, yo soy una persona que guardo mi pacto con Dios, pero no quieres hacer pacto con tus hermanos. Y Dios quiere que así como tú guardas su pacto, también tengas pacto con tus hermanos y con tus hermanas. Gloria al Señor. Es una gran bendición cuando entras en pactos con aquellos que son de la misma familia en el Señor y con aquellas personas que Dios quiere que tú estés conectado. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por la bendición de estar en pacto con Dios, pero también con su iglesia. Y que podemos ser y entender que Dios es un Dios de pacto. Y Dios desea que tú y yo seamos personas de pacto. Personas que sabemos honrar un pacto y sabemos caminar en unidad, en amor, en armonía. Gloria al Señor. Te invito a poder empezar a ser desde este día una persona de pacto. Algo muy diferente a ser un cristiano más, una persona de pacto,
sabe bien dónde está parado y a dónde va y cuál es su futuro en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.